Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y, la verdad, mucha preocupación, el terrible malestar que ha afectado a nuestra querida Demet Özdemir. Créanme, lo que vamos a desentrañar hoy tiene tintes de misterio, y vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre lo que realmente sucedió. Si les gusta este tipo de contenido, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Todo comenzó con una serie de rumores, o más bien, con la repentina desaparición de Demet de la vida pública y de las redes sociales, algo que es muy inusual en ella, acostumbrada a compartir su día a día con sus miles de seguidores. De repente, silencio. Y cuando reapareció, no fue precisamente con las sonrisas y la energía que solemos ver en ella. Se la veía pálida, apagada, y los pocos comentarios que hacía sobre su salud eran vagos, hablando de un malestar terrible y de un periodo difícil. Imagínense la preocupación de sus fans, y la nuestra también. ¿Qué le estaba pasando a una de las actrices más queridas de Turquía? Las especulaciones no tardaron en surgir, y entre ellas, una que siempre genera polémica y morbo, la posibilidad de que Demet Özdemir hubiera estado bajo la influencia de alguna sustancia. Pero, ¿es esto cierto? ¿Hay alguna base real para estas afirmaciones tan delicadas? Vamos a ir paso a paso, desgranando la información que tenemos, porque es importante abordar este tema con responsabilidad y empatía. Lo primero que hay que decir es que hasta la fecha, no hay ninguna confirmación oficial ni declaración por parte de Demet Özdemir o de su equipo que respalde la idea de que haya estado drogada. Y aquí es crucial ser claros, acusar a alguien de consumo de drogas sin pruebas contundentes es algo muy serio y puede tener consecuencias devastadoras para la persona involucrada. Sin embargo, la ausencia de una explicación clara por parte de la actriz o su representante, sumada a su evidente estado de malestar, ha dejado la puerta abierta a todo tipo de teorías y algunas, como decíamos, han apuntado en esa dirección. Es cierto que en el mundo del espectáculo y lamentablemente en la vida en general, existen casos de personas que luchan contra adicciones. La presión, el estrés, la exposición constante, la búsqueda de evasión, son factores que pueden llevar a alguien a buscar refugio en sustancias. Pero en el caso de Demet, ¿qué nos hace pensar en algo así? Principalmente esa imagen de ella recuperándose visiblemente debilitada, que circuló en algunos medios y redes sociales. Se la veía con aspecto cansado, con ojeras pronunciadas, y sus movimientos parecían más lentos, como si le faltara energía. Esto, para una persona que siempre ha mostrado una vitalidad envidiable, fue un shock para muchos. Y cuando uno se siente así de mal, y no hay una explicación médica clara y pública, la mente humana tiende a buscar las razones más extremas. Quizás la palabra drogada se ha utilizado de forma un poco irresponsable por parte de algunos medios sensacionalistas o de usuarios en redes sociales para describir un estado de debilidad extrema, quizás inducido por algún medicamento fuerte, un virus particularmente severo o incluso un agotamiento físico y mental muy profundo. Hay que recordar que el cuerpo humano es complejo y un malestar intenso puede manifestarse de muchas maneras, no siempre asociadas a sustancias ilícitas. Podría tratarse de una gripe muy fuerte, una reacción alérgica inesperada, o incluso un problema de salud más serio que aún no ha sido revelado públicamente por respeto a su privacidad. Analicemos las posibles explicaciones, dejando de lado las especulaciones más descabelladas y centrándonos en lo que podría tener sentido. Una de las posibilidades es que Demet haya sufrido una enfermedad que la dejó completamente exhausta. Hemos visto a muchos famosos pasar por problemas de salud, y a veces, la recuperación es lenta y ardua. Si una enfermedad la dejó sin fuerzas, con dolores, o con efectos secundarios de medicamentos, su aspecto podría haber sido, precisamente, el de alguien que no está bien, y que está luchando por recuperarse. Piénsenlo, un fuerte virus puede dejarnos en la cama durante días, sin apetito, con dolores musculares, y con una sensación general de debilidad que puede durar semanas. Si además le sumamos el estrés de tener que lidiar con una enfermedad mientras se está bajo el escrutinio público, la situación se vuelve aún más complicada. Otra opción es un agotamiento extremo. La vida de un actor o actriz de renombre, especialmente en un mercado tan competitivo como el turco, implica largas horas de trabajo, rodajes intensivos, eventos, promociones, y una presión constante por mantener una imagen pública impecable. Es muy posible que Demet Özdemir, a pesar de su juventud y energía,
haya llegado a un punto de agotamiento físico y mental. El burnout es una realidad y puede manifestarse con síntomas muy variados, desde problemas de sueño y fatiga crónica hasta ansiedad y depresión. Si a esto le añadimos la exigencia de estar siempre perfecta para las cámaras, es comprensible que un colapso por agotamiento pueda dejar a alguien en un estado muy vulnerable. Ahora bien, volvamos a la idea de las sustancias, pero con matices. ¿Podría haber estado bajo la influencia de alguna medicación? Sí, es una posibilidad. Si tuvo que someterse a algún tratamiento médico, o si le recetaron analgésicos potentes, esto podría haber afectado su estado de ánimo, su nivel de energía y su apariencia. A veces los efectos secundarios de algunos medicamentos pueden ser bastante pronunciados y hacer que una persona se vea visiblemente afectada. Sin embargo, esto dista mucho de ser un consumo de drogas recreativas o ilícitas. ¿Y qué hay de la presión mediática? Los paparazzi y los rumores, las cámaras siempre presentes. Esto puede ser un infierno para cualquier persona, pero especialmente para alguien que está pasando por un momento delicado de salud. Imaginen estar intentando recuperarse, sentirse débil y vulnerable, y que encima cada movimiento suyo sea fotografiado y analizado por miles de personas. La presión de tener que estar bien y mostrar una cara sonriente cuando por dentro te sientes fatal, debe ser insoportable. Y quizás en ese estado de vulnerabilidad, la tentación de buscar un alivio, aunque sea temporal, pueda surgir, y no necesariamente a través de sustancias ilícitas. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir se ha mantenido en silencio sobre los detalles específicos de su malestar. Y esto para muchos es motivo de sospecha. Sin embargo, creo que deberíamos entender su postura. La privacidad es un derecho y más cuando se trata de salud. Ella no está obligada a compartir con el mundo cada detalle de su vida, especialmente si son asuntos personales y médicos. En lugar de especular de forma morbosa, deberíamos enviarles energía positiva y desearle una pronta y completa recuperación. Además, la palabra drogada es muy fuerte. Si bien es cierto que algunas estrellas han pasado por problemas de adicciones, y que sus luchas han sido públicas, en el caso de Demet, no hay evidencia que nos permita hacer afirmaciones tan graves. La tendencia a buscar explicaciones dramáticas o sensacionalistas es algo muy humano, pero también es importante ser conscientes del daño que podemos causar con nuestras palabras. Un malestar puede ser por 1000 razones, y no todas son oscuras o escandalosas. Podría ser, por ejemplo, que haya estado lidiando con problemas personales, familiares, o incluso profesionales que la hayan afectado emocionalmente. El estrés emocional puede tener un impacto físico muy importante y manifestarse en forma de fatiga, pérdida de apetito, e incluso depresión. Y si a eso le sumamos la presión de tener que seguir trabajando y aparentar normalidad, el colapso es casi inevitable. También es posible que haya sufrido algún tipo de accidente menor, o una lesión que le haya causado dolor y malestar. Piénsenlo, un esguince fuerte, una caída tonta, algo que le haya limitado en sus movimientos y le haya provocado dolor, podría haberla llevado a un estado de fragilidad. Lo importante aquí es recordar que todos somos humanos, y todos podemos pasar por momentos difíciles. La vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa desde fuera, también está llena de desafíos y dificultades. Y cuando alguien se retira temporalmente de la escena pública, y reaparece visiblemente afectado, lo mínimo que podemos hacer es mostrar compasión y respeto por su situación. Quizás lo que más preocupa a los fans es la falta de información. Cuando no sabemos qué está pasando, nuestra imaginación vuela. Y a veces las historias que nos inventamos son peores que la realidad. En este caso, la combinación de su silencio, su aspecto debilitado, y la naturaleza de su profesión, ha abierto la puerta a interpretaciones de todo tipo, y lamentablemente, la más sensacionalista ha sido la de drogada. Pero, ¿qué implicaría que esta teoría fuera cierta? Implicaría que Demet Özdemir estaría luchando contra una adicción. Y en ese caso, lo que necesitaría es apoyo, comprensión y ayuda profesional, no escrutinio público ni juicios. La adicción es una enfermedad, y quienes la padecen merecen compasión, no estigma. Sin embargo, vuelvo a insistir, no hay pruebas de ello. Y basarnos en rumores para acusar a alguien de algo tan delicado sería irresponsable. Lo que sí podemos decir con certeza es que Demet Özdemir ha pasado por un momento de malestar, un malestar que la ha apartado de su vida habitual y la ha puesto en el ojo del huracán mediático. Entonces, ¿cuál es el misterio detrás de su terrible malestar? Si dejamos de lado las especulaciones sin fundamento, el misterio reside en el
de que no conocemos la causa exacta de su debilidad. Y esta falta de información es lo que ha alimentado la imaginación colectiva. Podría ser algo tan simple como un virus muy fuerte, o algo más complejo que requiere tiempo y recuperación. Lo que sí podemos aprender de todo esto es la importancia de la empatía y la prudencia. Cuando vemos a alguien pasar por un momento difícil, especialmente si es una figura pública, es fácil caer en la tentación de juzgar o especular. Pero es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias vulnerabilidades. La ausencia de información oficial ha permitido que se tejan múltiples teorías, algunas más plausibles que otras. Pero lo más sensato es esperar a que Demet Özdemir o su equipo decidan compartir más detalles, si es que así lo desean. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestras mejores energías y desearle una pronta recuperación. Para concluir, el misterio detrás del terrible malestar de Demet Özdemir, en mi opinión, no es tanto una cuestión de drogas, sino más bien la falta de información que ha permitido que la imaginación colectiva cree escenarios alarmantes. Podría tratarse de una enfermedad, agotamiento extremo, o incluso problemas personales. Lo que sí es seguro es que ha pasado por un momento difícil, y esperamos que pronto esté completamente recuperada y de vuelta, compartiendo su talento y su alegría con todos nosotros. Hemos explorado las diversas posibilidades, desde enfermedades comunes hasta el agotamiento extremo, pasando por el impacto de la presión mediática. Hemos subrayado la importancia de la privacidad en asuntos de salud y la delicadeza de acusar sin pruebas. Lo que queda claro es que la vida de las celebridades no está exenta de dificultades, y la empatía es fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta investigación. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que le pudo haber pasado a Demet Özdemir? ¿Les parece justa la especulación mediática en estos casos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si este vídeo les ha parecido interesante y útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas se informen de forma responsable, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.